Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy con algunas cuestiones. Primero un recordatorio. Nosotros hoy, a partir de la finalización de esta clase, es decir, a partir de las 19, se va a abrir en AU24 un formulario que ya fue puesto en conocimiento por distintos medios de ustedes. El sentido de ese formulario es que ustedes lo completen, tiene un sistema múltiple choice. Hay un video que hizo Camila, muy amablemente, que está disponible, lo tienen en el grupo de WhatsApp, y si no lo pueden pasar, que indica cómo hacerlo. Van a tener una apertura de 4 horas para poder hacerlo, pero a partir de que comienzan el cuestionario, tienen 10 preguntas y 1 hora para completarlo. Es importante que cierren el formulario completo con las preguntas que ustedes consideren y a partir de ahí que lo envíen. Fíjense bien de enviarlo, así se puede corregir. La corrección de esto va a ser automática sobre el final del cierre del día, es decir, a las 23 horas, cuando cierre la posibilidad, van a estar las notas. Esto lo estamos probando, así que esperemos que esto sea así. Lo hacemos también para aprender nosotros y hacer los ajustes necesarios. Brandon, ya le doy la palabra, espérenme un segundito. El repaso entonces es, ese cuestionario va a tener importancia para nosotros, como cualquier cosa de las que hacemos aquí. Si no lo pueden completar o la nota es mala, no lo va, o sea, nadie que salga mal en este cuestionario va a desaprobar la materia, pero piensen que sí pueden necesitar una ayudita al final de la cursada y este cuestionario, si está bien hecho y presentado, los puede ayudar en ese sentido. Insisto, no estaba previsto esto, es una práctica que estamos haciendo gracias a Camila y a Pedro y a Julián también, que se han puesto a manejar el AU24, me ha tocado a mí también, y vamos a llevarlo adelante. La idea es que el parcial, que va a ser el próximo, el otro jueves 16 de abril, si todo anda bien, lo vamos a tomar con este método. Va a entrar al parcial, porque he visto muchas preguntas, todos los temas que demos en la cursada y hasta la clase anterior, es decir, hasta la clase del martes próximo. Bien, y no se olviden que el viernes vence la fecha para presentación del trabajo número 2, viernes 10 de abril, veo que hay muchas consultas. Sí, esto es importante para la aprobación de la cursada, si consideran los trabajos prácticos, su confección, la nota que obtengan ahí para la nota final que van a obtener en la cursada. Bien, dicho esto, entonces las fechas sensibles son hoy, después de esta clase, para la prueba, llamémosle una prueba para ustedes y también para nosotros. El 10, viernes de abril, el viernes 10 de abril, la entrega del TP2, y el jueves 16 de abril, en horario de clase, el primer parcial, perdón. Bien, esperemos entonces que esto sea, digamos, para todos. Brandon, usted tiene la palabra, me parece que quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Y lo escucho, Brandon. Perfecto, es respecto a lo que se dio la clase pasada, ¿sí? Cuando usted a lo último mencionó el estructuralismo, ¿sí? Contemporáneo, ¿eso surge dentro del keynesianismo o es una idea aparte del keynesianismo? No, es una idea aparte, aunque toma elementos del keynesianismo. Es una Ah, ok, idea que ok. surge en Latinoamérica, pero toma elementos de análisis del keynesianismo. Claro, eso sí sabía, pero no sabía si surgía dentro del keynesianismo, pero esa parte me decís vos. Perfecto. Claro, claro, es una corriente autónoma sudamericana, Brasil, Argentina y Chile. Bueno, está explicado en la clase, ¿verdad? Sí, Brasil, Chile y Argentina. Sí, para estudiar Claro, el subdesarrollo es. claro. Esto estudia cosas distintas que el keynesianismo, pero toma instrumentos de análisis del análisis keynesiano.
Claro, perfecto. Listo, era solo eso. Muchas gracias. Loana, tiene... Loana, por favor, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quisiera hacer una consulta sobre la autoevaluación. ¿Sí? ¿Cada pregunta tiene tiempo? No, cada pregunta no tiene tiempo. Hay un tiempo total de 1 hora para la completitud del formulario entero. Perfecto, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Benjamín. Hola, profe, buenas tardes. Yo quería que me quede bien claro un concepto acerca del neoliberalismo respecto a que, en cierta forma, Alfred Marshall fue el primer neoliberal, o se lo toma así, y fue, según tengo entendido, ¿no? Porque ellos quisieron como desligar de la economía la lucha de clases que había en ese momento, puede ser, si no entendí mal. Puede ser, en realidad más que la lucha de clases, en esa etapa usted habrá visto que entre las funciones de estudio de la economía está la parte de asignación y la parte de distribución. No solamente Alfred Marshall, porque se lo enuncia como el primero, hizo enormes aportes, pero todos los que vimos como neoclásicos consideran al mercado como asignador y mejor, elemento disponible para que la asignación se lleve adelante, y dejan de estudiar los problemas de distribución porque se considera que una asignación óptima resuelve esas cuestiones. Entonces es esto, cuando usted me habla de lucha de clases, obviamente la lucha es por la distribución del ingreso. ¿eh? Si dejamos de estudiar la distribución del ingreso, la lucha de clases pierde sentido como objetivo de estudios, ¿entiende? Entiendo, muchas gracias, profesor. Por nada. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bien. Nosotros hoy, en la clase anterior, dimos fin a lo que era la primera etapa. ¿Se acuerdan que en la primera clase que dimos yo dije que iba a haber 3 etapas? Dimos fin a lo que era la primera etapa, la parte introductoria y doctrinas económicas. Eso es importante que ustedes lean. ¿Alguien hizo alguna pregunta sobre por qué había que leer historia? Yo recuerdo que contesté y reafirmo que conocer la historia es muy importante para encuadrar nuestros esquemas de pensamiento, para formar nuestros valores, como mínimo para no repetir errores o para tomar experiencias que sean positivas dentro de lo que es la cuestión económica, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el avance de la cursada, en la clase anterior llegamos a finalizar esa primera etapa. Ahora ustedes van a notar, vamos a continuar con los slides o con las presentaciones de diapositivas. Van a observar que cambia totalmente el enfoque de las clases y nos vamos a centrar un poco más en lo que podríamos llamar la anatomía de la economía, que es en las cuestiones de micro y macroeconomía. Habiendo estudiado la historia, podemos deducir que la microeconomía la vamos a desprender del ideario neoclásico, fundamentado, entre otras cosas, en el hecho de que cambia la teoría del valor ahí, se hace subjetiva, se asigna preponderancia a la cuestión individual dentro de la asignación de valor, y esa cuestión individual nos convierte o nos transporta al análisis de los individuos como considerados económicamente racionales, que son en su función de consumidor y en su función de productor. Por eso nacen la teoría del consumidor y la teoría de la empresa, y vamos a analizar la estructura de mercado, mercado de bienes y mercado de factores. Eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora. Para esto fue importante dar el refuerzo de las matemáticas. Ustedes van a observar un importante vuelco hacia la formalización. No es otra cosa lo que vamos a dar en clase no es otra cosa que el vuelco hacia la formalización que tuvo la ciencia cuando se comenzó a introducir las cuestiones de las ciencias duras, de la matemática, la cuestión marginalista y todas estas cosas que vimos en la historia.
Eso después va a dar lugar, todo esto se engloba dentro de lo que sería la microeconomía, luego va a dar lugar o paso a la reacción keynesiana y vamos a pasar a la macroeconomía. Es decir, nosotros en la microeconomía, en el programa la tenemos en la unidad 3 y la macroeconomía en la unidad 4. Vamos a tratar de darle cobertura a todo lo que está ahí, pero como siempre, las cuestiones que quedan fuera de la posibilidad de dar clases son para que ustedes las sigan a partir de la bibliografía recomendada y eventualmente las consulten en las clases o en la ayuda que vamos dando, en los ámbitos que tenemos para intercambiar. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a los mercados individuales. Está así nominado en el programa, la unidad 3. Vamos a dar comienzo a esto. Yo les voy a compartir a partir de ahora entonces el slide. Creo que hay una pregunta. No, estamos todo bien. Bien, como decíamos en la presentación, vamos a dar inicio a lo que se llaman mercados individuales. Es un concepto dentro de la microeconomía, y los temas que vamos a tocar en las clases que vienen, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, hasta dónde podemos avanzar, es la definición de qué se trata esto de mercados individuales, qué son los mercados competitivos, que es el famoso mercado de competencia perfecta, qué características, cómo la demanda, qué es la demanda, qué es lo que nos representa una demanda, cómo se llega de la demanda individual de una persona a la demanda del mercado. Lo mismo para la oferta, cómo las empresas, de dónde sale la oferta de las empresas, la controversia que hay con esto. Siempre estamos hablando de mercados de bienes y factores individuales. Cómo se logra el equilibrio del mercado, qué pasa con ese equilibrio si es sacado fuera del mercado, que dice el esquema neoclásico. Y por último, política de precios. También vamos a ver, ustedes van a leer, yo en eso recomiendo el libro de Santis, algunas formas de organización, algunos ámbitos que no son mercados competitivos o que a partir de la violación de los supuestos comienzan, digamos, a dejar de ser mercados competitivos y pasan a ser otras formas de mercado, hasta el no mercado, que sería el monopolio bilateral. Esas definiciones van a quedar para que las lean ustedes del libro. Probablemente si tenemos tiempo hagamos un repaso o quizá yo enumere algunas situaciones de estas características. Bien. Cuando hablamos de mercados individuales, yo he copiado aquí una definición de Mankiw, donde nos dice que mercado es el ámbito donde se encuentran quienes quieren vender y quienes quieren comprar y realizan sus transacciones. Ya aquí tenemos una primera cuestión que aclarar, porque recuerdan ustedes que nosotros marcamos este término ámbito. Ya nos definía, cuando vimos Buchanan, él nos dijo que digamos, los economistas pueden, cuando entienden el mercado como un ámbito, es una forma, digamos, de asumir esta situación, y cuando lo entienden como un medio es otra forma. El ámbito, cuando se considera el mercado un ámbito, estamos en lo que es la economía heterodoxa, estamos dentro del esquema, digamos, de comprender que el mercado, digamos, colabora, está inserto en un sistema más grande donde hay un organizador general que es el Estado. Cuando el mercado es el medio, en realidad ponemos al mercado en competencia con el Estado. Quienes definen, cuando ustedes vean que alguien define el mercado como un medio, estamos ya yendo hacia las ideas de pensamiento más radicalizadas dentro del liberalismo, y es que ese medio lo consideran alternativo al Estado. Incluso se llega a recomendar que desaparezca el Estado y que sea el mercado el
el medio por el cual se hacen las asignaciones y distribuciones dentro del sistema económico. Bien, dentro de la definición y más avanzando un poco más, los economistas, ustedes habrán escuchado que utilizan mucho los términos oferta y demanda. Bueno, claramente son oferentes quienes llevan al mercado con pretensión de venta sus bienes y los ofrecen a los distintos precios, y son demandantes quienes concurren al mercado a realizar sus compras, bienes. Es más simple de entender. Un oferente en el mercado de trabajo es quien da trabajo, un demandante en el mercado de trabajo es quien quiere trabajar, pero sin perjuicio de eso, que después lo vemos más en detalle, la oferta y la demanda son dos fuerzas que interactúan dentro del mercado, y básicamente la resultante de esas dos fuerzas, ideas que extraemos de la física, la resultante, decía, de esas fuerzas son los precios y las cantidades que se operan en ese mercado. Por último, también nos aporta Mankiw un elemento que es que los mercados adoptan formas diversas. A veces están muy organizados. Aquí dicen, ustedes saben, los productos agrícolas, o básicamente los que conocemos como commodities, tienen a nivel mundial una demanda y una oferta bastante estandarizada, y los precios, digamos, se determinan en determinados, por ejemplo, el trigo en el mercado de Chicago. Particularmente en Argentina, la operatoria de mercados de productos, el mercado de productos agrícolas, incluso el mercado financiero relacionado con eso, es en Rosario, la Bolsa de Rosario. Y obviamente la característica de ese mercado es que está bastante organizado. De hecho, ustedes pueden googlear precios del trigo y la soja y van a ver que tienen hasta una evolución minuto a minuto de ese tipo de commodities, el petróleo, el acero, cualquier commodity que es una mercadería que tiene, digamos, oferta y demanda internacionalizadas. Por eso se caracterizan los commodities, tiene eso, pero no todos los mercados, digamos, tienen esa organización. No todos tienen esa organización. Habitualmente hay mercado y está desorganizado. Por ejemplo, un mercado que tiene una organización media, pero que es bastante atomizado, es el mercado de alquileres en la Ciudad de La Plata. Ustedes tienen los oferentes, en el mercado de alquileres son los propietarios que disponen de una vivienda para alquilar, canalizan esa oferta a través de distintos medios, como pueden ser las inmobiliarias, pero también Mercado Libre, que es, alguno puede haber concurrido, incluso los porteros de los edificios son eventuales intermediarios entre la oferta y la demanda, y los demandantes que concurren a esos mercados, a veces van a una inmobiliaria o a tocar timbre a la portería de un edificio, o pueden ir a un mercado virtual como Mercado Libre y buscar propiedades para alquilar en ese ámbito. Es decir, que la organización o no del mercado no define que esto sea o no un mercado. Un mercado hay cuando se encuentran en un ámbito que puede ser virtual, que puede ser físico, o puede ser de cualquier manera una alternativa para intercambiar oferentes y demandantes, y realizan sus transacciones fijando precios y cantidades. Bien, esta definición, nosotros vamos, hecha la definición de mercados, vamos a avanzar y definir como una característica, digamos, objetiva. Se ha discutido mucho, son muy pocos los mercados competitivos, si es que existen. Se discute hasta la existencia del mercado competitivo, pero el estudio de la ciencia, los resultantes nos dice que un mercado competitivo es el mejor asignador posible de bienes y servicios de un sistema económico. Nos dice Samuelson y Nordhaus, en la bibliografía recomendada van a encontrar la definición de mercado como: una economía de mercado es un complicado mecanismo para coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y cantidades. Básicamente lo que nos están diciendo los autores es que hay un ámbito, que concurren
vendedores y compradores, y que a través del sistema de precios y cantidades, que ahora vamos a ver a visualizar cómo se puede entender, realizan sus transacciones y fijan esto. Nos aporta Samuelson también, yo anoté 3 preguntas, que son las básicas del sistema económico, a resolver, que los mercados, digamos, apuntan a resolver qué producir, qué bienes hay que producir, cómo producirlos, es decir, qué dosis de capital y trabajo vamos a insertar en el marco de una tecnología dada en el proceso productivo para producirlos, cómo los vamos a producir y para quién, quiénes son objeto de esa producción de bienes. Es demanda interna, es demanda externa, son consumidores, son inversores, son propietarios de empresas, estamos hablando de bienes de capital. Bien, ya vimos en la clase anterior, cuando definimos desde la teoría neoclásica del mercado, las características del mercado competitivo. Yo las voy a reiterar rápidamente, las vamos a ir marcando en nuestra diapositiva. La homogeneidad de productos, decíamos que básicamente la homogeneidad estaba relacionada con que el producto no sea idéntico, pero sí sea reemplazable, podemos decir la palabra indiferente para quien está analizando ese producto, ya sea venderlo o comprarlo. La atomización de vendedor y comprador, en la segunda característica, la podemos definir como que nadie individualmente con su actitud, ya sea un oferente o un demandante, puede cambiar las condiciones del mercado. Es decir, si el mercado está operando a un precio y a una determinada cantidad, y eso está ocurriendo, alguien por dejar de vender o por decidir vender o dejar o decidir comprar, no altera sustancialmente lo que se opera en ese mercado, no altera lo que se opera en ese mercado. Eso nos garantiza que los compradores y vendedores son lo suficientemente pequeños como para con su posición no cambiar las características del mercado. Bueno, ¿qué pasa si en esta o en cualquiera de las características que vamos a ver, si esto se altera, estamos saliendo de lo que es un mercado competitivo? Por ejemplo, en un monopolio no existe la atomización del vendedor, ya que hay un solo vendedor. Está absolutamente concentrada la oferta y por lo tanto se rompe esta característica o se viola este supuesto del mercado competitivo. La libre entrada y salida del mercado ya también la habíamos definido, bueno, en realidad habíamos definido todas. Esto quiere decir que tanto insumos como bienes finales y como factores productivos pueden ingresar y salir del mercado sin ningún tipo de restricción. Es decir, no se cobra entrada ni se cobra salida, y en cualquier momento el oferente o el demandante, el operador, puede decidir entrar y salir, y obviamente con esa decisión no altera las características generales del mercado. Otro supuesto es movilidad perfecta de bienes y factores, lo habíamos definido como la movilidad perfecta de bienes sería como que todos los bienes están disponibles en todo momento en el espacio que sean requeridos. Por ejemplo, hoy los respiradores estarían disponibles en todo el mundo si estuviéramos en un mercado de respiradores competitivo. Los respiradores para defender a las personas más gravemente afectadas por la pandemia, si estuviéramos en un mercado competitivo, debieran estar disponibles en todo el mundo. Y de factores es que, por ejemplo, los trabajadores, lo habíamos dicho como ejemplo, ¿no? Los trabajadores, creo que pusimos el ejemplo del trabajador de Río Negro que viene aquí. Bueno, también la disponibilidad de factores es que si se necesita capital, está disponible. Por ejemplo, capital financiero. Hoy podríamos decir, cualquier persona que quiere emprender una actividad nueva y necesita financiamiento para una inversión, obtiene el factor capital monetario, un préstamo, y está disponible en el lugar que él lo necesita. La transparencia, por último, el concepto de transparencia que vemos ahí es el que está relacionado con la información, es decir, que un mercado competitivo nos garantiza que
todos los agentes económicos disponen de toda la información sustancial, sustantiva que se está produciendo en el mercado a partir de las operaciones, las transacciones y las decisiones que se toman, y que todos acceden al mismo momento a esa información. Y eso lo que hace es evitar posiciones dominantes o ventajosas dentro de lo que es la operatoria de mercado. Como vemos, son 5 supuestos muy fuertes, muy claros, pero son los 5 supuestos, podríamos decir requisitos, son los requisitos para que una economía, para que un mercado sea competitivo. Bien. Dicho esto, vamos a avanzar en la temática y vamos a presentar la demanda individual. Como bien dice aquí, la demanda individual. Esta es la demanda de una persona, de un bien. La demanda, lo que estamos viendo ahí, es la demanda de una persona de un bien. Ahí está escrito el bien libros. Ahí salió en singular ese, pero son libros, todos los libros. La demanda de libros y las cantidades de demandas de libros. Bien. Nos encontramos aquí en la diapositiva con algo que se llama la tabla de demanda. Esto es una tabla de demanda. Esa tabla de demanda, ustedes van a ver que tiene 2 columnas, la columna 1, que tiene precio del bien, y la columna 2, que tiene cantidades del bien. Y hemos asignado precio 25 y precio 10, y respondemos que a 25 pesos las cantidades demandadas son 2, y a 10 pesos la cantidad demandada son 5. Esto se asocia de esta manera. ¿Qué es lo que nos está diciendo en primera instancia esto? Esta tabla nos está dando una idea de una relación que existe en la demanda de una persona de libros, que nos da como consecuencia que a 25 pesos el libro compra 2 libros, y a 10 pesos el libro compra 5 libros. Lo primero que podemos observar aquí es que aquí ha bajado el precio, ¿sí? Aquí ha bajado el precio, o sea, hay menos precio, y a menos precio el individuo ha aumentado la cantidad de libros que compra. ¿Sí? ¿Se entiende? A medida que baja el precio, el individuo aumenta, o en la medida que baja el precio, el individuo aumenta la cantidad de libros que va a comprar. Esto nos habla entonces de una relación entre precio y cantidad inversa. La relación es inversa. Inversa. Bien, esa relación inversa, ¿qué característica nos está diciendo? Nos está diciendo que si aumenta el precio de los libros, el individuo va a demandar menos cantidad de libros. Así, cuando baja, demanda más; cuando sube, demanda menos cantidades. Y además nos está dando alguna idea de relación funcional en esta cuestión. Nosotros podemos decir que el precio es la variable independiente, ¿sí? Y la cantidad es la variable dependiente. Vamos a tratar de hacer una notación matemática, y entonces vamos a decir que las cantidades demandadas de X van a estar en función del precio de X. ¿Se entiende? El precio de X. Esta relación funcional nos está diciendo que nosotros asignamos precios, que es la variable independiente, y obtenemos las cantidades demandadas, que es la variable dependiente. Esto lo vieron en matemática, lo pueden repasar ahora, y a su vez sabemos por la tabla, que esa relación es inversa, no negativa, inversa. Bien. Bien.
Vamos entonces a armar nuestro esquema, nuestro esquema de presentación. Nosotros decimos que podemos trasladar esta tabla que estamos viendo aquí a lo que es una representación gráfica, que es lo que estamos viendo acá, a la derecha de nuestra tabla. Ustedes saben que esto que vemos en celeste es la demanda. Esto es la demanda individual de libros, o del bien X, como lo hemos podido nombrar. Esa demanda tiene la característica de ser una recta. Esa recta, ustedes saben que para dibujar una recta necesitamos solamente 2 puntos, por eso es que nuestra tabla de demanda representa 2 puntos. Nosotros vamos a poner la columna 1 de precio de X sobre el eje de las ordenadas, y recordemos que esa es nuestra variable independiente, y vamos a representar la columna, vamos a cambiar el color, la columna 2, que son las cantidades en el eje X, que es nuestra variable dependiente. Bien, para graficar esto es muy simple, nosotros buscamos el precio de 25, 25 lo tenemos ahí, ¿sí? Y vamos al punto C, que está marcado, y encontramos 2 como cantidades demandadas. Bien, luego vamos al precio de 10, vamos al precio de 10, ahí tenemos el precio 10, vamos a ir hasta la, me van a escuchar muchas veces decir curva, esto es una recta de demanda, vamos a ir hasta la demanda individual de esta persona de libros, y vamos a encontrar que el valor de cantidades de libros que va a comprar a precio 10 es 5. Ustedes verán entonces que si de 25 a 10 cayó el precio de los libros, de 2 a 5 creció el precio, las cantidades de libros que compra este individuo. Bien, vamos les pido por favor que anoten entonces esta cuestión. Si tienen dudas o preguntas sobre el final de la clase, las tratamos de responder. Yo puse aquí arriba que las cantidades demandadas de X o libros, es lo mismo, están en función del precio de X. Esto es una P. ¿Sí? Ahora bien, eso es una función de las que se llaman implícita. Si nosotros quisiéramos explicitar esta función, voy a tomar una hoja en blanco para explicitar la función, y para explicitar la función nosotros podemos decir que como era una recta lo que estábamos viendo, recuerdan que lo que estábamos viendo era más o menos así, vamos a cambiar el color, era una recta, aquí van las cantidades, acá van los precios, aquí está el valor 0. Nosotros podemos decir entonces que nuestra recta, que representa la demanda individual de este individuo, las cantidades demandadas de X, entonces vamos a poder decir que están ya no en función del precio de X, sino que tienen un A más B por el precio de X, donde A es la ordenada del origen, es decir, el valor A es cuando el precio de X se hace 0, es la ordenada, es lo que queda, la ordenada del origen, y el valor B es la pendiente de mi curva de demanda. Básicamente B es el incremento en las cantidades sobre el incremento en los precios. Si alguien se pierde con esto, le pido que repase nuevamente los conceptos de matemática. Esto es nuestra querida y nunca bien ponderada ecuación de la recta, y obtenemos esa ecuación de la recta que matemáticamente se puede reflejar en ese cuadrante como de la manera